De contratos inteligentes o smart contracts. Esto es una aplicación de blockchain, entonces no nos estamos saliendo de la segunda sesión. Hay una conexión aquí y vamos a ir entendiendo un poco una de las aplicaciones de las muchas que hay. Decidimos quedarnos con esta por el poder que puede tener para nuestra disciplina, ¿no? Y para algunos sectores de la administración pública. Entonces vamos a iniciar. Un gusto estar con ustedes, prof. David, César, ¿cómo están? Ahí vamos, bien. Bueno, pues vamos a empezar con algo que es, estamos hablando de un curso de tecnologías disruptivas, ¿no? Entonces, esta pregunta parece un poco provocadora. Y es, ¿realmente innovadores son los contratos inteligentes? Y bueno, pongo a Nick Szabo porque él es quien propone, o quien diseña, o en un paper señala, por primera vez los contratos inteligentes, y lo hace en 1997, lo cual ya refleja que, bueno, tan nuevos quizá no son, ¿no? La idea de contrato inteligente no es tan novedoso, pero que se podría aplicar también con blockchain, que como mencionamos en algún punto de la sesión parecía una mezcla de diferentes tecnologías que al final se juntó, ¿no? En este caso, la primera persona que habla de esto es Nick Szabo, que es criptógrafo, abogado e ingeniero y desarrollador de software, o sea, hace todo este hombre, y él plantea la primera propuesta de contrato inteligente. Ahora, digamos, aquí en la literatura nuestra, en efecto, la idea sistemática de los contratos, cuando hablamos de contratos, no solamente hablamos de los laborales, también podemos hablar de cualquier tipo de contrato entre dos partes que están intercambiando algo, que quieren tener un cierto nivel de certeza de que el otro va a cumplir su promesa, ¿no? Y entonces en la literatura económica y organizacional, la conclusión a la que se llegó en su momento fue que estábamos destinados socialmente, por razones de racionalidad limitada, como platicamos en la primera sesión, por razones sociales, por razones de los juegos que se establecen estratégicamente entre los actores, estábamos destinados a aceptar que los contratos siempre serían incompletos, ¿no? Y se creó toda una literatura de la incompletitud, ¿no? Así, no sé si esa palabra es en español, pero bueno, la incompletitud de los contratos. Y a partir de que los contratos siempre son incompletos, uno puede diseñar mecanismos organizacionales, técnicos o políticos para reducir los impactos negativos de los contratos incompletos. De ahí la relevancia de una visión que nos dice, pues fíjense que la tecnología podría llegar a prometernos contratos perfectos, aunque el contrato serían contratos completos, o eliminar o reducir, a lo mejor será más realista, la incompletitud de los contratos, ¿no? Entonces de ahí la importancia. Como dicen, no es una cuestión innovadora, porque los contratos se han discutido hace un montón, pero es una cuestión que al menos en términos de la tecnología, en 1997 lo planteas tú acá, Gabriel, es el inicio de esta promesa de los contratos completos, ¿no? Ok, sí, es una muy buena forma de poner en contexto esta discusión de los contratos inteligentes. Ahora, esa es una frase dentro del artículo de Szabo, que me parece muy interesante porque menciona qué son los contratos inteligentes, que combinan protocolos con interfaces de usuario, y todo esto lo que busca es asegurar relaciones a través de redes informáticas, ¿no? Que es hacer un acuerdo de manera virtual, ¿no? O de manera digital. Toda relación o todo intercambio se hace de manera a través de una red informática. ¿Por qué toma relevancia ahora con blockchain esto? Porque blockchain le permite ser esa base sobre la cual se generan estas redes informáticas por las cuales ocurren estas interfaces, estos acuerdos, ¿no? Entonces, por ahí estamos retomando y estamos metiendo incluso smart contracts dentro de blockchain, porque blockchain le permite ser esa base, ese esqueleto donde el cual asentarse y terminar siendo esta idea de Szabo en el 97. Sabemos que blockchain ocurre en el 2008, entonces como que Szabo se anticipa. Era una pregunta que te iba a hacer, si digamos, Szabo se adelanta al asunto de blockchain, o hoy la había pensado nada más por saber en una tecnología diferente. Pues, él no había pensado como tal en bloque de cadenas. De hecho, cuando surge ya toda esta cuestión de bloque de cadenas, Szabo le parece interesantísimo y ahí empieza a desarrollar desde esa tecnología lo que él piensa que le puede servir para contratos inteligentes, pero en realidad Szabo no está pensando en una tecnología de bloques, en realidad él solo lo plantea así tal cual, y ya luego el bloque de cadenas le queda como anillo al dedo, ¿no? Y a partir de ahí también muchos de las criptomonedas, por ejemplo,
utilizan algunas de estas cuestiones, por ejemplo, en el Ethereum, que es un tipo de criptomoneda que se utiliza algunos tipos de contratos inteligentes para hacer transacciones, por ejemplo. Entonces, esto es como algo realmente interesante y por eso, igual, el concepto no es innovador, pero lo que sí resulta innovador es ya combinar smart contracts dentro de blockchain, ¿no? Porque asegura algunas cosas que desde el principio ya imaginaba SAO. Y bueno, 4 principios que me parecen muy interesantes porque nos remiten un poco a blockchain, ¿no? Otra vez, retomando, que es la observabilidad, que es otra vez observar constantemente las transacciones, en este caso acuerdos que se hacen en el tiempo, la verificabilidad, que es también este acceso a la información entre todas las partes del acuerdo, que es, creo que pasa mucho en la teoría de contratos incompletos, que los problemas en la simetría de la información, en este caso, hay una parte que conoce menos el acuerdo del que es parte, ¿no? Entonces, en este caso, la verificabilidad asegura que todas las partes dentro del acuerdo, dentro del contrato, lo conozcan, lo cual ya le quita una aura de incompletitud, como mencionabas tú, al acuerdo. El vínculo legal, que es muy importante porque los smart contracts, a diferencia de otros contratos que también ocurren de manera digital, es que la idea de SAO es que estos contratos sí tengan un efecto legal, ¿no? Que es un punto súper importante. Y finalmente la aplicabilidad, ¿no? En este caso aplicabilidad era enforcement, pero yo decidí cómo utilizar aplicabilidad. El enforcement es que el contrato por sí mismo se aplica o se ejecuta de manera automática, ¿no? Una vez que está dentro de la red, se ejecuta y es lo que genera como esta aplicabilidad. No se requiere que otra vez, como vimos en blockchain, que un tercer actor se cerciore que se está cumpliendo, se está ejecutando el contrato, sino que el mismo proceso de programación, el mismo smart contract a través del blockchain revisa su cumplimiento. Porque aquí hay 2 puntos que probablemente en la siguiente parte de la exposición podamos discutir. Nuevamente, regresando a nuestra literatura económica y de teoría de las organizaciones, al menos se identificaban varios elementos, pero al menos 2 eran críticos, ¿no? Uno, el conocimiento del objeto de la lógica de la transacción. El clásico ejemplo de los, como dicen en Estados Unidos, los autos limones. ¿Quién sabe mejor qué condiciones tiene el auto que te está vendiendo el otra persona? Pues la otra persona sabe, ¿no? Y en realidad pues te dice, te lo vendo como está y tú sumes el riesgo de que en realidad el coche te acabe fallando saliendo de que lo compras. Y entonces, no solamente es un asunto de oportunismo, sino también puede ser un asunto de información, o sea, cómo se puede medir y cuáles son la calidad tecnológica de la medición del objeto que está bajo contrato. Y el segundo punto es el asunto del conocimiento de los resultados, que es uno de los más complicados en realidad en los contratos. Cuando tú dices, yo quiero una mesa de tales dimensiones, en tales características, en teoría puedes decir que tienes mayor conocimiento y control del resultado. Pero si el resultado es un asunto cualitativo, si el resultado es un asunto de capacidades o de condiciones para desarrollar luego otros elementos, entonces se dice es muy difícil medir el resultado y por lo tanto es muy difícil controlar su ejecución y su alcance. Muchas de estas cuestiones se decía, bueno, por ejemplo, teorías como agente principal o principal agente, como le quieran llamar, decían, funciona mucho mejor esa teoría cuando tú tienes un muy buen conocimiento del objeto o cuando tienes un muy buen conocimiento del resultado exacto que quieres obtener. Cuando tienes variaciones en estos elementos, los contratos incompletos serán más complicados, ¿no? Más fuertes, más lógicos de que existan como contratos incompletos. Entonces, a ver si esto acaba engarzándose con esta discusión, ¿no? Sí, en algún punto creo que vamos a regresar a ella. Okay. Y sobre todo en el contexto de contratación de obra pública podría meterse mucho esta parte, ¿no? Y ya lo iremos como comentando más adelante. Okay. Entonces, bueno, vamos a seguir con ¿qué es un empleo inteligente? Aquí puede ser una gran definición que es muy técnica, no se fijen tanto en intentar interpretarla. Lo más relevante de esto es que son sistemas que automáticamente intercambian o mueven activos digitales, ¿no? Y aquí hablamos de una cosa que es tokenización, ¿no? Que se generan tokens de cuestiones físicas, se genera un token y ese token se mete en un sistema digital, que en este caso es un blockchain, y se generan transacciones dentro de ese blockchain. Entonces podemos hablar en el caso del ejemplo de los coches limón, a la hora de tokenizarlo, tú puedes como revisar algunas características y ya tienes más información a la hora de comprarlo que solo verlo, ¿no? Entonces ahí puedes reducir el oportunismo y también reduces la simetría de información, ¿no? Y el riesgo moral, por ejemplo, ¿no? Entonces, el contrato inteligente lo que hace es un software
que puede ser en blockchain, en este caso vamos a partir que es en blockchain, donde hay un intercambio y un acuerdo donde se establecen cláusulas y parámetros desde el inicio, de cumplimiento, de costo, de acción, de tiempos, y el contrato mediante algoritmos va revisando que eso se cumpla, ¿no? Tú estableces, digamos que te tienen que entregar cierto porcentaje de ciertos servicios en tanto tiempo, de ciertos bienes, y una vez que lo cumplen ese tiempo, automáticamente el bloque detona o como un trigger, manda suelta un depósito, ¿no? O manda un pago. Y así se va haciendo, ¿no? Entonces de esa forma vigilas que verdaderamente la persona con la que tienes el acuerdo tenga o trabaje al nivel que tú esperas o con el rendimiento solicitado, y que también te entregue ciertas cosas, ¿no? Entonces eso es una forma de reducir, por ejemplo, el oportunismo o reducir el sobrecosto, ¿no? En temas de obra pública podría significar la reducción de costos, de sobrecostos por cuestiones como de materiales, digamos, que no se compraron a tiempo, que puede ser un pretexto, o identificar por qué hay incrementos de tiempo tan considerables, ¿no? Que se proyectó que una obra iba a terminar en cierto tiempo y terminan diciéndote que te va a terminar en un año más, ¿no? Tú puedes identificar a qué se debe y penalizarlo en el caso que sea posible. Entonces, bueno, eso es como, todo esto es para mencionar esta cuestión, ¿no? Y creo que lo más relevante sería el último, que es protocolos que facilitan, verifican, ejecutan e incorporan los términos de un contrato. Todo es de manera digital, ¿no? Y de manera automática. Entonces lo que estamos viendo es que tenemos contratos que se autocumplen y se autoejecutan, lo cual nos lleva a pensar muchísimas cosas, ¿no? Como, bueno, tenemos necesidad de seguir pensando en un árbitro, por ejemplo. Es ahora relevante seguir manteniendo una tercera parte que vigile el acuerdo entre nosotros dos, o podemos confiar en que la tecnología, a la hora de programarla, va a hacerlo por nosotros y no vamos a tener que entrar en disputas de ese tipo, ¿no? Porque el contrato por sí mismo ya lo va a tener. Además de que es un contrato que, como ya vimos desde la tecnología, parte con una cuestión objetiva y técnica, ¿no? Que eso lo hace también más racional el proceso, ¿no? Y que no se preste a subjetividades, que por ejemplo con un juez, por ejemplo, podría ocurrir, ¿no? También lo hace menos corruptible, quizá. Es uno de los argumentos que también ocurre tanto en blockchain y ahora se transfiere a smart contracts. Hasta aquí no sé si hay algo que quieran comentar o algo que les No sé parece. si me estoy adelantando por una pregunta que me salta al momento de hablar de la verificación, es cómo sabes que la tecnología lo está haciendo bien. Es decir, nada más para poner en comparación, que vamos a ver las siguientes sesiones, la inteligencia artificial, tienes manera de saber si lo está haciendo bien, porque al final está reproduciendo un grupo de toma de decisiones pasadas, ¿no? Que es el aprendizaje propiamente. Aquí no hay necesariamente este proceso de aprendizaje de la máquina. No, pero Entonces, ¿cómo sabes que lo está haciendo bien? ahorita vamos a poner un ejemplo y va a quedar un poco más claro de cómo se puede tener tener estos parámetros de verificación o algunas formas de medir, ¿no? Que es creo que también lo que te refieres, ¿no? ¿Cómo mides que sí lo está haciendo bien? ¿Cómo verificas que en la acción ya esté realizándolo? Ahorita vamos a ver con los ejemplos y eso va a quedar un poco más claro. Ahora vamos a ver, hablamos en la sesión pasada de automatización de transacciones y aquí es if this, then that, ¿no? Que sigue esta lógica, estos contratos siguen, si pasa esto, entonces esto. Y un ejemplo que nos dice Szabo, y que es muy conocido en la literatura de contratos inteligentes, es la máquina expendedora. La máquina expendedora es una forma de ver los contratos inteligentes de manera hiper simplificada. De hecho, Szabo dice, como es un tipo de contrato, es muy arcaico, pero podría verse como un contrato inteligente porque lo que hace es automatizar una transacción. En este caso, ¿por qué decimos que es un contrato inteligente? Porque ocurre que si tú depositas cierto dinero en la máquina expendedora y eliges un bien con ese precio, te lo da. Entonces ahí si pasa esto, entonces esto. A la hora de depositarle, te lo regresa. Esto, luego diría Szabo, no es un contrato inteligente per se. Podemos tener otros ejemplos que son también muy de la cotidianidad. En este caso, uno de ellos es cuando las plataformas, por ejemplo Netflix o Spotify, cada mes te pagan, tienes que hacer cierto pago para mantener el servicio. Podría verse como un contrato, es un contrato digital en realidad, porque cada vez que pagas o depositas, automáticamente el servicio se mantiene, ¿no?
Entonces es una forma de verlo, aunque la diferencia entre un contrato inteligente y estos que menciono, o incluso en máquina expendedora, es que no hay un vínculo legal, que es lo que mencionaba Sabo, que para él es fundamental para hablar de un contrato inteligente, ¿no? Que es todo este proceso autómata y de acuerdo digital tiene que también tener como una repercusión legal, ¿no? Que es donde ahí entra una cuestión ahí jurídica bien interesante, en la cual no vamos a abondar tanto porque sería meternos como en una cuestión como más legalista que quizá aquí no manejamos tanto. Pero digamos, en un asunto legal podría ser que para que fuera un desempeño perfecto en el contrato, me da lo que me voy a tomar, resulta que está caduco. Entonces que yo tuviera una ventana para regresárselo, ¿no? Y en automático me regresaba el dinero, por ejemplo, entonces ya habría un vínculo, se responsabiliza el otro lado de lo que está entregándote, ¿no? Y bueno, justamente todo esto es como de, al haber estas transacciones de manera automática, donde ocurre esta lógica, en donde previamente tú estableciste que si yo hago esto, tú me vas a dar esto, es que Sabo y la literatura nos dicen como, esto es un contrato perfecto. Entonces es algo muy interesante porque pasamos de hablar de contratos incompletos a contratos perfectos o completos, como le diríamos nosotros más bien, ¿no? Porque como que el contrato perfecto es más bien una cuestión desde una lógica más computacional quizá. Entonces vamos a seguir con esta parte. Entonces aquí vamos a hablar de contratos, vamos a meternos ya en la parte de contratos y vamos a verlo desde una visión muy económica. En este caso es de McNeil, y McNeil nos da 3 tipos de contratos, ¿no? El clásico, que es el enfatiza las normas y documentos legales, es de una manera muy burocrática quizá. Luego es el neoclásico, que son flexibles entre contingencias, lo cual deja espacios de incertidumbre y de apertura ante contextos cambiantes. Esto, por ejemplo, aplica o puede aplicar en contextos de obra pública, donde si hay un huracán, por ejemplo, puedes establecer que obviamente no va a acabar en el plazo establecido porque hay condiciones climatológicas que afectan el desempeño de tu contratante. Y luego el relacional, que es aún más flexible y usa una relación construida entre las partes, al punto que el acuerdo final puede ser que no tenga nada que ver con el primero, ¿no? También lo cual parece un poco difícil de ver, ¿no? Estos también son tipos como ideales, se pueden mezclar, pero la gran ventaja de Smart Contracts, y es como lo que quiero que puedan ver, es que mantiene la especificidad del acuerdo o del contrato clásico, porque enfatiza las normas, porque se basa en acuerdos establecidos del inicio, pero es lo suficientemente flexible como el neoclásico para mantenerse abierto a las contingencias, porque tú puedes establecer dentro de los algoritmos al inicio como que haya ciertos parámetros o ciertas como cláusulas o ciertos espacios en los cuales tú podrías como entender que no va a cumplir con ciertos parámetros que tú estableciste, y con el relacional, ¿no? Entonces no se requiere tampoco lo mejor, o no sé si lo mejor, o aún lo más atractivo de esto es que no se requiere la participación de un tercero que asegure el cumplimiento de estos. Porque, regresando a nuestra literatura, las palabras flexibilidad, contingencia, te llevan directamente a discrecionalidad, y no necesariamente de la buena, sino de la discrecionalidad que puede ser oportunista, o de discrecionalidad que puede llevar incluso a la corrupción, bueno, al engaño, digamos, al fraude, para no hablar de corrupción, al fraude. Y entonces, digamos, smart contracts, tal vez desde nuestro punto de vista no sería lo más importante o lo más crítico decir que nos asegura o nos permite mantener flexibilidad, sino que esa flexibilidad nos va a llevar a la discrecionalidad, ¿no? Exactamente, y creo que otro punto, creo que yo resaltaría sobre todo la flexibilidad, porque Steven Kaiman, en uno de sus libros más relevantes sobre contratación pública, menciona el hecho de cómo las contrataciones públicas son procesos altamente rígidos que terminan siendo ineficientes por esa rigidez. Entonces lo que nos permite pensar en una contract es que no solamente lo blindamos de esa discrecionalidad, porque sigue basándose en parámetros ahora sí súper técnicos y objetivos, porque son algoritmos los que lo manejan, sino que al mismo tiempo le quitamos la parte odiosa de las contrataciones, que son su rigidez, las hacemos flexibles, abiertas al contexto, que tampoco ocurre debido a esta rigidez y esta forma de blindarlas, y genera como esta connotación pública ideal, donde es abierta, fácilmente observable y medible, y con costos de vigilancia, sobrecostos por cuestiones como de bajo desempeño, mínimos o incluso nulos. Entonces, esa es como la gran promesa, y si hablamos de promesas de blockchain, la gran promesa de Smart Contracts es esta, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿no? en
en contrataciones públicas, cuáles son las principales quejas que uno escucha en el mundo, y en México en particular, pero en el mundo. Procesos de contratación carísimos, complejísimos, que llevan años de implementación, y que cuando se va avanzando se va observando que los costos van aumentando. Segundo, el resultado, una vez llevado a cabo, tardaron 3 años en dar el resultado, ¿no? Una carretera. Y resulta que la carretera no cumple exactamente con todos los parámetros prometidos de calidad o de situaciones. Y tercero, el costo salió más fuerte. La calidad no es exactamente la que yo esperaba. Y segundo, el mantenimiento el mantenimiento del objeto que estaba bajo contrato, resulta que también va a ser más caro o más difícil o menos certero. Son las clásicas quejas en contrataciones públicas, ¿no? Como estamos hablando de cosas muy complejas como una carretera o una obra pública, es difícil saber a precisión cuánto va a costar, qué calidad va a tener y luego cómo vamos a poder y qué vamos a tener que gastar para que se mantenga ese bien. Los smart contracts están pensando en resolver, al menos en parte, muchas de estas cuestiones. Exactamente, sí. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto aplicado, pero sí, justamente los smart contracts parecen reducir mucho estos cuestiones que son altamente costosas, frustrantes para los gobiernos, ¿no? Y también hacen que las contrataciones públicas sean vistas como espacios para el fraude, la colusión, la corrupción y demás manifestaciones negativas, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a aplicación del sector público, y aquí tenemos, y aquí es una forma de ver, por ejemplo, la medición que me decías. Smart Properties implica que están conectadas a Internet, ¿no? Aquí esto está muy vinculado con Internet de las cosas. Una forma de verificar es, por ejemplo, si tú estás intercambiando con alguien, digamos, un contenedor, que ahorita vamos a ver un ejemplo que usa esa lógica. Tú puedes conectar ese contenedor mediante un dispositivo que mida la temperatura cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera tú te aseguras que el producto que te llegue, digamos, sea algún tipo de cultivo, digamos. Tú puedes checar que mediante con ese dispositivo que cada 15 minutos revise la temperatura. Entonces, si excede la temperatura, tú puedes como señalar que en ese caso no te voy a pagar cierto porcentaje de lo que hemos acordado porque la calidad de mi producto estuvo en entredicho por cierto tiempo, ¿no? Entonces es una forma de verificar. Sobre todo se basa mucho en Internet de las cosas. Igual creo que podría en algún punto vincularse con lo que tú mencionas de inteligencia artificial basado en procesos o en parámetros pasados, pero al menos la literatura que yo he revisado usualmente se basa en Smart Properties, está basado en Internet de las cosas, ¿no? En conectar en sensores. Por ejemplo, en Smart Properties es como la casa tiene también conectados dispositivos y tú puedes como revisar, por ejemplo, la calidad el drenaje, por ejemplo, o si el terreno tiene ciertas condiciones. Entonces, de esa manera tú puedes verificar el cumplimiento del contrato o el estado de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, también puedes como asignarle, que eso lo hicimos en un experimento para mi tesina. Tenías en códigos QR, tú tenías que registrar el material. Lo que hicimos fue una representación de una contratación de obra pública, fue una simulación. Entonces, el participante usaba contratos inteligentes y luego teníamos como 4 contratistas, ¿no? Entonces tenían que seleccionar dependiendo en un perfil a cada uno de ellos. Había uno que era oportunista, uno que era más cooperativo, variaban, ¿no? Entonces, cada uno se comportaba de manera específica de acuerdo a su perfil, y una forma de registrar el avance de los contratistas mediante el Smart Contract era por cada pila de material que era con Legos, tenían que construir un puente de Lego, tenían que pasar por un código QR que estaban sacando ese material, ¿no? Haciendo una representación de cómo sería pedir concreto o varillas, digamos, ¿no? O un pilote. Entonces, la persona que estaba viendo el contrato inteligente lo veía desde otra sala y veía el avance, ¿no? De acuerdo con cómo pasaban los códigos QR. Entonces ahí, en cierto tiempo, veían que había avanzado, había sacado 70% del material, lo cual, dadas las condiciones o de las especificaciones, podría ser positivo o negativo, y eso ya podría ser más fácil la vigilancia.
Además, lo planteamos para la tesina, pero el tiempo nos comió y también que no había todo el expertise tecnológico, pero se pueden también tomar fotografías biométricas, ¿no? Donde tú puedas como ahí determinar el volumen o la altitud y tú puedas establecer como ciertos parámetros, como en media hora yo espero que mi puente de Lego tenga 15 centímetros de altura, ¿no? Y le tomas una foto, le toma la foto el contratista, digamos, llega, hay el algoritmo lo ve, lo revisa y te lo manda y dice como esto tiene tanto porcentaje o tanta altura. Y esas son formas de calcular el avance, y es como lo manejamos. Creo que es una forma muy interesante de aplicar estos smart contracts en connotación pública que suelen tener por estos problemas, por ejemplo, de vigilancia y de control, ¿no? Como nota, nos están oyendo, la tesina de Gabriel fue aquí en el CIDE y se puede conseguir online, ¿no? Sí, está en el repositorio, ahí quien quiera consultarla está disponible. Y bueno, pues entonces por eso pongo esta contratación pública como astuto de contratos tradicionales. Igual requiere una gran capacidad porque nuestro modelo es muy simplificado, pero es que un primer avance para entender y usar estos contratos inteligentes, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo de smart contract que es realizado por Marcos Allende en un informe del BID, y con este ejemplo me gustaría como retomar todo lo que hemos hablado durante la sesión. Y el primero es que es una empresa y el gobierno firman un acuerdo, ¿no? Mediante un smart contract. Entonces, se firma el acuerdo, se establecen ciertos parámetros. En este caso, la empresa se compromete a enviar el cargamento en cierta fecha, ¿no? Entonces, una vez que lo hace, en el blockchain se manda la notificación de que se realizó el envío. Entonces, eso libera un pago, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la hora el primer paso es la empresa acordó mandar un paquete o una carga en cierto momento con ciertas características, y una vez que lo hace, se detona un pago. Luego, el segundo pago podríamos decir que es se instala un dispositivo dentro de la caja o del envío y tiene que tener cierta temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que te mencionaba, en este caso, lo que hace el dispositivo inteligente es mandar cada 15 minutos, se puede establecer una hora o como sea, la temperatura dentro del contenedor, ¿no? O se puede establecer otras cuestiones, ¿no? Que van desde incluso niveles de humedad, puede también tomar fotografías en cierto tiempo para ver cómo está al interior del contenedor la situación, la ubicación, ¿no? Para comprobar si va en tiempo y en forma, como se estableció. Entonces, mediante estos dispositivos conectados a internet se pueden mandar las señales para que el smart contract lo revise. En este caso, el contenedor llega al punto de recepción y el gobierno, a la hora de identificar que casi mediante un checklist, podríamos decirlo como se mandó a tiempo, sí, la temperatura nunca excedió lo establecido, sí, llegó a tiempo y en condiciones óptimas, sí. Aquí hay un componente que podría ser todo de manera digital, y en el ejemplo está así, pero yo me pregunto cómo, y también creo que es muy importante retomarlo para la discusión de esta sesión, es como al final que llegue el envío puede ser el punto final, pero yo siempre quiero revisar la calidad, ¿no? Entonces ahí tendría que puede ser que todavía esté en el interior de este acuerdo la participación humana, ¿no? A la hora de la revisión de la calidad, lo que comprobar que, bueno, sí no superó la temperatura, pero no es lo que pedí, ¿no? Igual yo pedí un cargamento de soya y me mandaron soya y alfalfa, ¿no? Igual no lo identificó el dispositivo, o igual sí, ¿no? Porque también podría identificar esa clase de cosas. Entonces es importante como mencionar que a pesar de que todo esto es digital, sigue habiendo inputs humanos, ¿no? Y los outputs también pueden tener como consecuencias o impactos para quienes llevan o quienes están enviando esto, quien participa en estos acuerdos, ¿no? Digitales. El punto final es que la entidad financiera que tenía retenido el dinero, una vez que se cumple con todo esto, se lanza, ¿no? Automáticamente lo deposita. Y es así. Todo esto digo que es tokenización porque como que cada uno de estos puntos recibe un token digital y hasta que se cumple con todo el acuerdo, esos tokens se liberan ya en forma de una transferencia monetaria en este caso, ¿no? O se puede hacer todavía mediante tokens en plataformas de criptomonedas. Entonces este es el ejemplo que quise traerles, me parece
extremadamente como ilustrativo, está como por pasos, y creo que es una buena forma de entender el funcionamiento de un contrato inteligente en un contexto ahora de compra pública, ¿no? Porque hablamos de contratación de obra, pero también en compras públicas puede ser utilizado, ¿no? En servicios me cuesta un poco de trabajo quizá, ¿no? Porque cómo determino qué servicios de calidad, ¿no? O cómo determino ciertas cuestiones que quizá con el contrato inteligente todavía esa parte técnica más racional, objetiva, todavía es difícil porque ¿qué determinas como qué es bueno, qué es malo? Puedes hablar de que sea incompleto, ¿no? No se terminó el servicio de manera adecuada o no se ofreció, o no se dio cobertura, pero fuera de eso es todavía difícil pensarlo en servicios. Con el ejemplo que estás poniendo, ya lo mencionaste, me queda claro que la introducción de cuestiones para que los contratos inteligentes sean completos, aún con blockchain, van a empezar a depender mucho del Internet de las cosas, por ejemplo, con el fin justamente de que cada uno de los pasos y cada uno de los factores, cantidad, calidad, tiempo, puedan ser medidos, ¿no? Y eso va a requerir ¿cómo le llamas tú? ¿De dispositivos? No, de sensores, claro, de muy diferentes tipos. O sea, habrá que juntar varias tecnologías. Sí, está cayendo. Lo que estaba pensando también, entonces tenemos, digamos, contratos inteligentes, sería como una tecnología, la principal, pero tiene unas subsidiarias, ¿no? Porque blockchain te está resolviendo una parte del proceso de contratación y los sensores están resolviendo la parte, evidentemente, de la verificación del cumplimiento del contrato. Sí. Que yo diría más bien que blockchain es como el canal donde ocurre, smart contract es como solamente la estructura o el modelo que sigue, y los sensores son como herramientas dentro de los smart contracts, bueno, que ayudan a complementar esos smart contracts y que también sirven dentro de blockchain como canales, ¿no? O como herramientas. Entonces sí, por eso mencionaba que no es una tecnología como tal, sino es una aplicación. Yo lo veo más como una aplicación de blockchain porque se sirve de blockchain para muchas cosas. Por ejemplo, estos sensores que mandan la información lo mandan a los bloques, ¿no? Y los bloques lo transmiten, ¿no? A la red. Entonces por eso lo decidí o lo pensamos meterlo en esta lógica. Hay una duda cuando hablas de blockchain en contratos inteligentes, ¿cuál es la función que está o el problema que se está resolviendo a través del blockchain en términos de contratos? Pues es que, por ejemplo, en la sesión pasada tú mencionabas que blockchain aloja información de transacciones, pero en realidad puede alojar información de muchas otras cuestiones. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que aloja es información de, por ejemplo, el acuerdo, o aloja información sobre cuestiones que ocurren dentro de ese acuerdo, o los algoritmos son los que se sirven como formas de hacer cumplirlo. Entonces, en este caso, el blockchain no solo es una base de datos, sino es la que se usa como el que va llevando el software, que es el smart contract. Aquí la lógica del blockchain cambia un poco, porque ya no solamente busca generar que se comparte la información en la red, sino que incluso aquí no son redes abiertas, ¿no? Tienen que ser redes exclusivamente privadas, ¿no? Por ejemplo, aquí solo tenemos una red, y no sé si es una red porque solamente son 2 puntos, ¿no? Que es el vendedor y el que acuerda, ¿no? Pero podemos meterle aquí muchos más participantes, ¿no? Como proveedores, ¿no? Si ya queremos aquí hacer un poco más compleja la situación. Entonces aquí incluso la forma de la red y el diseño varía muchísimo. No me metí tanto en la parte más técnica porque creo que con la parte de blockchain ya estaba un poco más resuelto como para volvernos a meter, pero sigue una lógica diferente a cuando hablamos de criptomonedas o... Si te entendí, por ejemplo, el blockchain te ayuda a 2 cosas. Una es el contrato tal como se firmó, con todas las características, los acuerdos y los pasos, las cualidades. Es nadie lo puede modificar, nadie puede hacer ahí correcciones. O aunque fuera flexible, la flexibilidad del contrato estará definida por los procesos que van sucediendo. Entonces se es flexible en el inciso A siempre y cuando pase tal y tal. Cuando pasa eso, entonces se dispara el proceso de flexibilidad. Entonces la flexibilidad ya no es una decisión
arbitraria, entre comillas, sino es autónoma dentro del propio contrato a partir de los sucesos que van sucediendo, los sucesos que van ocurriendo. Gracias. Y la segunda sería nada más la verificación, como pones el ejemplo de tu tesis de los requisitos de Lego, un bloque Lego que se provee, ¿no? Es como mi puente, está ahí todo se ocurre dentro, digamos, una base de datos que te dice que todo se ocurre. Más yo digo, la información que venga, por ejemplo, en el caso hipotético decíamos de los sensores, donde los sensores van a ir determinando que se disparen cláusulas de cumplimiento o no de cumplimiento en el contrato. Entonces, la inviolabilidad de lo que los sensores están identificando tiene que estar metido en el blockchain. ¿No? Creo. ¿Sería? Sí. Sí. Y bueno, solo voy a poner aquí unas aplicaciones del sector público, solo dos cuestiones que estoy revisando. Y ahora sí. Vamos a ver los potenciales beneficios de estas tecnologías que ya los íbamos viendo cuando íbamos hablando, que es contratos más efectivos, en este caso serían más completos también, más eficientes. Menores costos de transacción a la hora de la vigilancia o el control de la información. Luego está mantener la flexibilidad, que es lo que mencionamos, que es un punto súper importante. Y lo otro es reducir la discrecionalidad de los funcionarios, pero también el oportunismo de los contratantes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de reducir la discrecionalidad de los funcionarios, nos mencionamos a que se supone que las contrataciones de obra pública, sobre todo, tienen ciertos criterios técnicos y objetivos para que la decisión sea de la mejor, o sea, no esté influenciada por cuestiones políticas, por ejemplo, y que también el producto que se dé tenga la mejor calidad, al menor costo posible. Sin embargo, muchas veces la estructura o los criterios terminan por beneficiar solamente a las ofertas más bajas, ¿no? O más baratas. Muchas veces esa lógica conlleva un oportunismo, ¿no? Donde hay un costo muy bajo, una vez que se determina que ganaste, lo subes, ¿no? Que es un tipo de oportunismo que menciona Williamson, entre otros, ¿no? Thaler, muchísimos economistas mencionan sobre esta cuestión, o the cost of the winner, ¿no? Que incluso aunque tú no quieras como subirlo, te das cuenta que lo bajaste demasiado y tienes que subirlo. Entonces aquí, por ejemplo, los contratos inteligentes permiten como identificar desde el inicio, porque se pueden conectar con otras herramientas. Hay una cosa que se llama BIM, que es un predictivo de contrataciones, y tú le puedes poner condiciones o características específicas, y tú puedes incluso anticipar un poco los costos. Entonces, si tú te das cuenta que el costo que te están planteando es extremadamente bajo en comparación a lo que tú ya aplicaste en BIM, puede ser que determines como quizá esto no es una buena opción, ¿no? En la flexibilidad que mencionamos, que es súper relevante en contratación pública, más en obra pública, porque siempre vemos que son procesos altamente rígidos. Entonces, estos 4 elementos que son los beneficios más relevantes para el sector público. Pero qué tanto, fíjate, como reflexión, ustedes saben más seguramente, para que esto funcione, claro, blockchain ya está implicando una posibilidad desde mi punto de vista, que es los actores se autoatan al proceso, ¿cierto? Sí. En inglés self-bind, ¿no? Se han atado mutuamente. Y entonces, aquí en México pasó hace algunos años el caso de un funcionario público que libera una gigante obra antes de tener toda la información de que esa obra funcionaba. Él lo sabía, su grupo lo sabía, el gobierno lo sabía, y para evitar problemas políticos y para evitar atrasos mayores en la obra, decide recibir la obra, ¿no? Recibe la obra, y al recibir la obra, legalmente hablando, está aceptando que está completa, cuando él y su grupo y todo el mundo sabía que no estaba completa. Y llega un acuerdo verbal con los otros de que, bueno, yo te la recibo y así no vas a pagar millones de pesos en multa por retrasos, pero tú me prometes de que vas a terminar la obra en determinado tiempo. Tú ya te salvé de la multa, en el mejor de los casos, ¿no? Ya te salvé de la multa, pero tú prométeme que sí me vas a entregar la obra. Claro, entregan la obra tarde y resulta que la obra no funciona como había dicho la obra. Y entonces los contratistas llegan y dicen, pero tú, acá está el sello de tu firma, que dice que recibiste la obra, por lo tanto aceptaste la obra en las condiciones en las que estaba. El daño para el Estado, por esto ahí fue de miles de millones, ¿eh? Pero bueno, y acaba de pasar hace algunos años. Para que eso no sucediera con esto, el blockchain tiene que ser inviolable por todos lados.
Pues sí, incluso hasta como por la propia lógica de programación, te diría como hasta que no acabaras con las condiciones establecidas, no podrías dar por terminado el acuerdo. Sería ilegal que esta persona hubiera aceptado, por ejemplo, la obra. Sí, porque incluso como el acuerdo no se da relacionalmente, no se da o sea, también una de la lógica de smart contracts es que como el acuerdo es digital, no hay una interacción entre o no hay interacción como tan constante, incluso directa, incluso entre quienes contratan y quienes lo contrataron, ¿no? También plantea un poco esta cuestión como de a la hora de no estar cercano el uno al otro, se eliminan algunas cuestiones sociales, ¿no?, que pueden ocurrir. Entonces, por ejemplo, ya que el acuerdo es mediado a través de un software o del contrato inteligente, no importa el sello, porque lo que importa realmente es lo que yo acordé contigo en el contrato inteligente desde el inicio. Entonces, aunque yo te selle, dado que según lo que estructuramos el acuerdo dentro del bloque, lo que diga el bloque es lo que verdaderamente yo voy a tomar como referencia, porque aparte hay un acuerdo legal ahí. Pero sí, te entiendo, nada más que es un punto como más mañoso. Digamos, pensando mal, pues, no va a cumplir, tenemos un blockchain, tenemos un contrato. ¿Qué me evita a mí decir, bueno, borremos ese blockchain, hagamos uno nuevo? Pues es que ahí, una vez más, es como... La distribución de la base de datos. La distribución de la base de datos. Eso es lo que te impide que se pueda modificar. Okay. Yo no podía borrarlo tan fácil, ¿no? No, y aparte como es consultable, o la información que está en ese bloque puede ser accesible, sería difícil como borrarse ese bloque y decir como de, bueno, hay un nuevo bloque y permite que se entregue en cierto tiempo, ¿no? Incluso es contraproducente, porque al momento de tú querer modificar, que sí se puede modificar una base de datos, inmediatamente se detecta que alguien intentó modificar una base de datos. Entonces, hay la participación de agentes que no son interesados económicamente en la relación, sería muy importante, porque para evitar la colusión. Sí. Y volvemos al tema de la pluralidad de la participación, por ejemplo, de ONGs, activistas, watchdogs, es fundamental para poder balancear. Fundamental, pero se puede más estructural, pues está muy bien, ¿no? Sí. Okay. Entonces, bueno, esos son los beneficios, y ahora vamos con reflexiones finales. Solo aquí puse 3 como conclusiones a partir de esto que hemos discutido. Que aunque analizar las modificaciones en las nuevas interacciones sociales que ocurren, que esto en la tesina que les comentamos, es lo que nos dimos cuenta que cuando tú introduces una tecnología ocurren alteraciones en las interacciones sociales que varían en muchas cosas, ¿no? Cómo se comportaban los contratantes, los que construían los puentes del Lego, ahora que eran vigilados, ¿no? Y ya podían ser vigilados más cercanamente. La forma en que la persona se cercioraba de que lo que le estaban entregando era correcto, ¿no? Era muy interesante porque esto igual es algo que parece muy simple, pero engloba cuestiones muy interesantes para la implementación de tecnologías disruptivas. Es que a pesar de que esa tecnología resultaba ser bastante útil para no tener que hacer un gasto de ir a revisar a la obra, porque era una parte del experimento, si ibas a revisar la obra implicaba un costo, ¿no? Entonces, con el blockchain se supone que hay menos costos de transacción. Entonces, la gente, a pesar de eso, en muchos casos seguía yendo porque no confiaba del todo en la tecnología. Y nos enfrentamos a que estas tecnologías hemos visto que son muy útiles, y en la teoría y en su funcionamiento realmente son completamente aplicables y darían buenos rendimientos, pero la gente sigue desconfiando en cierta forma de su utilidad y su aplicación porque no la conocen del todo, ¿no? Y luego vamos a ver con que los smart contracts implican una capacidad de programación hiperespecífica, ¿no? O sea, hacer todo este andamiaje computacional de decir como de en tanto tiempo vas a hacer esto, y esto requiere una capacidad de procesamiento una vez más, pero también de programación para determinar plazos y condiciones y demás, que es muy difícil ahorita pensar como en que la contratación pública o alguna parte de ella puede realizarse a través de ellos, ¿no? Porque requiere toda una lógica de algoritmos, de diseño, requiere una gran precisión de las cadenas causales para traspasarlas a programación, a los criterios de las lógicas de programación. Si tú tienes dudas sobre esas cadenas causales y procesos que suelen suceder en estas cosas muy complicadas, muy complejas, será algo que tendrá que irse aprendiendo, ¿no? Adquiriendo experiencia.
Definitivamente, de acuerdo. Y bueno, su aplicación, como mencionamos en blockchain, y creo que va a ser una reflexión muy constante en este curso, es que su aplicación implica que los procesos de computación estén exentos de corrupción, de rigidez o ineficiencia. Corrupción, vamos a no hablar de corrupción en general, pero sí, por ejemplo, en contratación pública, que haya colusión entre las empresas, ¿no? Porque puedes eliminar el oportunismo de una empresa, pero puede ser que haya colusión entre las empresas y eso no lo vas a poder eliminar mediante smart contract. Entonces sigues como vulnerable ante ello. Y pensar que introduciendo el smart contract inmediatamente puedes acabar con todos los tipos de oportunismo o las formas de corrupción es algo que es un tanto ingenuo. La rigidez tampoco es segura, porque si pensamos como si no calculas bien los parámetros, terminas rigidizando aún más el contrato, ¿no? Porque aparte, como es el bloque y es difícil de modificarlo, si tú no mediste bien y ocurre una cuestión de la contingencia o de la incertidumbre donde tú proyectabas que iba a haber, hay un caso muy interesante ahorita en Chile, que es un puente que conecta las islas de Chiloé con Chile continental, y ahorita todo el tema está parado porque Hyundai dijo que había negociado con el gobierno que les pagaran un poco más debido a las condiciones que habían cambiado, que el gobierno les pidió que tuvieran los pilares un tipo específico de material. Entonces dejemos todo eso de lado, digamos que Hyundai decide cómo seguir y demás. ¿Qué tal que tú no me diste, por ejemplo, como Ministerio de Obra Pública en Chile, que pudiera haber, digamos, un tsunami o algún tipo de... Que la Tierra, a final de cuentas, ya de abajo no tenía exactamente las condiciones que varios estudios habían dicho que iba a tener. Y le perforaste más hondo y te diste cuenta que hay otras condiciones, digo, por poner entonces, la incertidumbre ahí está, ¿no? Entonces todo eso generaría que no le podrías pagar o no se liberarían ciertas cláusulas de ese contrato, lo cual afectaría muchísimo la relación entre las dos partes, ¿no? Entonces eso al final puede llevar a que se rigidicen más los contratos, ¿no? Y finalmente la ineficiencia, ¿no? También no por usar contratos inteligentes va a ser más eficiente el proceso per se, ¿no? Porque una vez más hay toda una lógica de quién pone los inputs, ¿no? En el caso y es una crítica que se puede hacer al modelo que hice y en general además smart contracts, pues ¿qué pasa si el licitante que tenía que poner los códigos QR y registrarlos, los registras desde el principio, ¿no? Y como ya tengo 100%, y tú checas y en efecto ya había sacado o ya había utilizado 100% de acuerdo con el programa, pero en realidad solo lo sacó y lo dejó ahí, ¿no? Entonces eso puede no puedes tú controlar o no puedes revisar, o siempre va a haber una regulación extra para revisar que lo que habías desde el principio señalado se cumpla, y otra, entonces terminas teniendo una regulación excesiva quizá, ¿no? Lo que lleva a la rigidez otra vez y a la ineficiencia, porque tienes que hacer más código de programación para nuevos escenarios que no habías previsto, y al final también siempre estamos jugando contra la norma, ¿no? Siempre estamos buscando estamos doblando la norma, ¿no? Y los estantes lo hacen todo el tiempo. Entonces, el smart contract, a pesar de que reduzca esos espacios de libertad, o así lo veo yo, sigue permitiendo que los licitantes puedan jugar con esos espacios, esas arenas de incertidumbre. Claro, porque digamos lo que creo que estamos, o por lo menos yo estoy aprendiendo en estos momentos, es que siempre hay, digamos, son herramientas, dijimos trash in, trash out, entonces tú necesitas de mucha información y de cada vez mejor información. Mientras mejor información tengas, y me refiero a información compleja como de cadenas causales, condiciones de todo tipo, en el caso del ejemplo que tú ponías, geológicas, que no necesariamente alguien te puede asegurar al 100% que esa información existe perfectamente, y entonces incluso las flexibilidades tienen que estar calculadas o acotadas o definidas lo mejor que se pueda. ¿Y qué sucede cuando esas flexibilidades fallan o cuando esas predicciones fallan? Bueno, pues entonces ahí se genera nuevamente un proceso de rehechura de muchas cosas. Pero está muy bien porque se conecta justamente con lo que van a ser las próximas 2 sesiones. Si es más información lo que necesitas, por ejemplo, bueno, pues entonces inteligencia artificial aparece como un complemento necesario de ese tipo de tecnología. La forma en que manejas la incertidumbre y la complejidad, por ejemplo. Y otro tema que aquí me está ahorita que estás platicando es, y lo mencionaste creo al principio también, el tema de la ambigüedad y cuáles son las limitaciones en términos de completitud de contratos
que tienen los contratos inteligentes para manejar la ambigüedad. Yo estaba pensando nada más como un ejemplo muy sencillo. Una licitación sobre una evaluación de desempeño, no te entregan una cosa de 10 páginas que hasta capaz que la mitad de eso está plagiado, ¿no? Y como lidias con eso, la definición de qué es una evaluación de desempeño, cuál es la calidad aceptable o no aceptable, cómo manejas ese tipo de... Porque al final de cuentas es una interpretación subjetiva, ¿no? del humano que es este producto. Entonces, no sé qué piensan ahí sobre las limitaciones en términos de ambigüedad. Pues sí, porque digamos yo lo que diría es incertidumbre implica en una lógica, decíamos en la primera sesión, racionalidad limitada. Y la racionalidad limitada se enfrenta, los seres humanos la enfrentamos con heurísticas. Y una de las heurísticas fundamentales es la ambigüedad. Suena raro, ¿verdad? Pero está bastante estudiado como en ciertas lógicas la ambigüedad acaba siendo fundamental para arreglar cuestiones que de otra manera intentarlas arreglar formalmente o normativamente es volver a procesos de rigidización que acaban dándole en la torre a la eficacia o a la eficiencia de un proceso, solamente como un ejemplo del asunto de ambigüedad. Sigo pensando que el asunto tiene que ver con la promesa de que la mayor cantidad de información compleja, no información, ¿no? Datos, no, sino información compleja como de cadenas causales, puede ser la clave, y ahí es donde inteligencia artificial puede ser la siguiente parte de continuación de la promesa, digamos, ¿no? Como que lo que vamos observando es que esto son como la película Shrek, ¿no? Tiene diferentes capas, sí. Y las capas se van sumando. Y como estamos viendo, es una combinación de varias tecnologías, realmente no es una sola hasta que nos hemos visto bien, sí. que va resolviendo este tipo de problemas. Y una última pregunta que tenía es, hasta ahorita hemos visto solo ejemplos de contratos para licitaciones. Me pregunta si los contratos inteligentes solo sirven para ese tipo de... Pues en realidad, por ejemplo, creo que respondo a tu primera pregunta, y lo mencionamos como es difícil en servicios, por ejemplo, en contratación de servicios, usar los contratos inteligentes, a mi forma de verlo, porque ocurre una ambigüedad, ¿no? Que en este caso es muy subjetiva la medición, ¿no? Porque parece que los contratos inteligentes son muy efectivos a la hora de medir cuestiones muy objetivas o que son como muy comprobables con datos duros, ¿no? O sea, por ejemplo, el número de la temperatura en un contenedor, la altura en un edificio, cosas así. Entonces, por ejemplo, a la hora en compras públicas también podría llevarse a cobertura o la cantidad de material entregado, cosas así. Pero, por ejemplo, en cuestión de contratación de servicios lo veo extremadamente difícil por la cuestión de la ambigüedad que mencionas, ¿no? Porque, pues, ¿cómo mides esto? Porque gran parte de la bondad o la ventaja de los contratos inteligentes es que son capaces de autocumplir porque les das parámetros con los que miden, ¿no? Constantemente. Como entonces, si llegas a cierto nivel, entras, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, una forma de una evaluación de desempeño sería hacer, por ejemplo, pruebas estandarizadas, ¿no? Pero sería otra vez la rigidización. Entonces, no sé si sea esa la clave. Aquí hablamos de connotación de obra pública, pero también hablamos de compras públicas, ¿no? O sea, compras públicas ya como... La connotación de obra pública creo que tiene sus características muy específicas y las compras públicas tienen una lógica. Entonces, creo que para esos dos puntos podrían funcionar. Una tercera forma que vimos fueron las Smart Properties, que es, y no solo aplica para casas, por ejemplo, también aplica para coches o transferencia de dominios. Transferencia de dominios, y eso tomando una vez con lo que dijimos al principio, que es los derechos de propiedad en blockchain, que quedan bastante claros y reconocibles. Smart Contract lo toma y permite el intercambio de cualquier tipo de bien físico que pueda estar insertado en una matrícula en un bloque, ¿no? Entonces creo que esas son las áreas donde tiene más posibilidad. ¿Contratos de personal? Podría ser, pero también tendrías que ser bastante como específico con qué esperas, ¿no? Los resultados como deseados, y ahí ocurre un proceso de objetivación quizá a veces que pueda afectar. Porque ¿cómo vas a medir esto ya entramos en evaluación de desempeño más bien, ¿no? Pero es cómo vas a medir el desempeño de esta área que se dedica a estas cosas en específico comparada con esta otra que tiene como algunas cuestiones como más visibles, ¿no? En tareas o actividades. Y sí, creo que en este caso creo que es lo más visible, creo que blockchain
parece, y lo mencionaste, y creo que me pareció una muy buena forma de definirlo, era una combinación de tecnologías, y aquí es más cuando vemos que es aún más, ¿no? Entonces, aquí sí fue muy sin quererlo, hemos encontrado como un hilo en las sesiones, porque era la que sigue, parece un muy buen complemento para ahora ampliar un poco más esta discusión. Entonces, bueno, esas son las reflexiones finales. No sé si hay algún último comentario para cerrar esta sesión. No, pues yo creo que más bien invitar a quienes nos están viendo a las próximas 2 sesiones que están a cargo del profesor de Rentería, y que, pues por lo que estamos viendo, es el siguiente level, ¿no? El siguiente capa de la cuestión que sería inteligencia artificial. Bueno, pues Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias. Nos vemos, un gusto estar con ustedes en esta sesión y nos vemos para las próximas con el profe César.